Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este primer taller de combinatoria o de conteo, ¿cierto? Nosotros en grados más avanzados vamos a comenzar a llamar esto combinatoria, va a estar relacionado con probabilidad. Pero digamos, para, para esta ocasión lo hemos nombrado con el nombre de conteo. Pero es totalmente análogo pues a a los temas de la combinatoria. Mi nombre es Jonathan Ramírez Herrera. Los voy a acompañar en este taller de conteo de de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Entonces, les recuerdo las instrucciones de este espacio. Vamos a, vamos a estudiar de manera teórica un tema, ¿cierto? Vamos a hacer algunos comentarios sobre este tema, digamos que va a encajar en lo que es conteo o combinatoria. Y posteriormente vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con esta temática. Voy a dar lugar a la solución de dos problemas. Luego vamos a tener un espacio para que hagan preguntas. Entonces le pido a los profesores en los diferentes lugares, estudiantes, que preparen sus preguntas, porque de momento el chat no está habilitado. Entonces, cuando habilite el espacio, por favor, me comparten, digamos, dudas, comentarios, eh, cualquier, digamos, sugerencia. Bien, entonces el tema que tengo preparado para el día de hoy ese es el que se conoce con el nombre de principio de inclusión-exclusión. Mm, disculpen, bien, me estaba fallando la tableta, pero ya la recuperé. Entonces, bueno, dice que, a ver, nosotros cuando nos enfrentamos a un problema de combinatoria o de conteo, ¿cierto? Pues lo que queremos, digamos, de manera, digamos, general, es establecer la cantidad de elementos que tienen ciertos conjuntos, ¿vale? O nos describen una situación. Y esa situación nosotros queremos ver de cuántas maneras puede ocurrir. La manera más evidente, sí es cierto, la manera directa de contar, yo qué sé, eh, estudiantes, votos, preferencias, es yendo uno a uno por los elementos del conjunto, pero no es esta, digamos, la única alternativa que nosotros tenemos. Resulta que el principio de inclusión-exclusión nos permite contar de manera indirecta la cantidad de elementos del conjunto de nuestro interés, ¿vale? Entonces, sobre todo, él va a estar involucrado o nos va a ayudar, ¿cierto? Cuando en nuestro problema aparecen varios conjuntos. Listo, la unión de varios conjuntos. Voy a comenzar a dar, digamos, alguna intuición, digamos, al respecto y, digamos, voy a hacerlo así. Digamos que voy a dibujar una casita, ¿cierto? Digamos, hay una casita y en esa casita yo sé que viven personas, ¿vale? Voy a poner la puerta por acá. Entonces, digamos, en esta casa, digamos,
viven algunas personas, viven algunas personas. Lo que quiero con este ejemplo es ilustrar, digamos, la manera de conteo indirecto, ¿vale? Entonces, si yo quiero contar las personas que viven en esa casa, yo puedo simplemente decir, ah, bueno, Ana, entonces ya va una persona, cuento a Pedro, ya van dos, cuento a la tía, van tres, cuento al primo, a la abuela, etcétera. Digamos, ahí quedan contados, ¿cierto? Pero vamos a intentar hacerlo diferente. ¿Qué tal si yo cuento la cantidad de hombres que viven en esa casa, ¿cierto? Ah, bueno, en esta casa voy a contar la cantidad de hombres, la cantidad de hombres. Y digamos que también logro contar, eh, por ejemplo, la cantidad de mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues en esta casa viven hombres y viven mujeres. Entonces, si yo sé la cantidad de hombres que viven allí y la cantidad de mujeres que también lo hacen, pues yo ya sé, respondiendo estas dos preguntas, ¿cierto? Realizando este conteo y realizando este conteo, pues yo ya puedo responder la cantidad total de personas que viven, haciendo la suma, pues la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres. ¿Se comprende? Bien, digamos, esto es una alternativa, pero no es la única. Digamos, vamos a pensar en otra alternativa. Yo puedo, digamos, en esa casa saber que en este momento del día yo puedo contar la cantidad de personas, la cantidad de personas que no están en la casa en este momento a las 11:11 de la mañana, ¿cierto? Entonces, puedo contar la cantidad de personas por fuera de casa, pero si yo cuento también la cantidad de personas que está dentro, que está en casa, ¿cierto? Dentro de casa, pues entonces voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Si yo ya conté los que están afuera, sé cuántos hay afuera y sé cuántos hay adentro, pues si sumo estos dos numeritos, me va a dar la cantidad total. Miren que al igual que antes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, yo estoy pensando como en partir, como una partición de las personas que viven en la casa. Yo las estoy caracterizando. Entonces digo, ah, una característica, hombres, cuento los hombres, otra característica, mujeres, y cuento hombres y mujeres. Diferente a eso, esta segunda alternativa, la caracterización va a ser, cuento las personas que están por fuera, cuento las personas que están por dentro. Y miren que nos podemos ingeniar muchas maneras de hacerlo. Digamos, en esa casa yo también podría pensar, cantidad de niños, ¿cierto? Cuento todos los niños. O voy a decirlo más bien como menores, ¿cierto? Menores de edad, cantidad de menores. Y resulta que también cuento, bueno, no se ve, mm, cuento la cantidad de menores y cuento la cantidad de mayores. Miren que si yo logro entonces contar cuántos menores hay y cuántos mayores, al sumar esas dos cantidades, voy también a tener un resultado de la cantidad de personas que viven en casa. Entonces miren que hay muchas maneras en las que nosotros podemos contar el número de personas que, digamos en este ejemplo en particular, viven en casa. ¿Listo? Los que son hombres y los que son mujeres, los que trabajan, los que no trabajan, los que son menores, los que son mayores, ¿vale?
yo puedo pensarlo de algunas maneras, pues de diversas maneras. Y entonces por eso es que se habla de unión de varios conjuntos, porque estoy pensando en el conjunto de hombres, en el conjunto de las mujeres o en el conjunto de las personas que están por fuera, el conjunto de las personas que están por dentro, la cantidad de menores, la cantidad de mayores. Entonces yo estoy pensando, ¿cierto? Las divisiones que, digamos, se pueden hacer no son, digamos, como binarias, es decir, no son o es hombre o es mujer, o está afuera o está adentro, es menor o es mayor. Yo, depende de mi creatividad, puedo partir el conjunto en varias partes. Por ejemplo, yo podría decir, voy a pensar en la cantidad de personas que viven en casa, pero las voy a separar por rangos de edad. Entonces voy a pensar, ¿cuántas tienen bueno, mejor, ¿cuántas tienen de 0 a 10 años? Y respondo esa pregunta, ¿cuántas habrán que tienen de 0 a 10 años? Y luego, ¿cuántas tienen de 11 años a 20 años? ¿Cuántas tienen de 21 a 30 años? Y miren que este también está generando como una partición de mi conjunto, ¿cierto? El conjunto de personas que tiene de 0 a 10 años, el conjunto de personas que tiene de 10 a, perdón, de 11 a 20 y así. Entonces miren que no necesariamente tiene dos conjuntos, podemos nosotros partir eso en diferentes eh, conjuntos. Entonces, este, este principio de inclusión-exclusión nos está ayudando a contar. Uy, vamos a ver si tengo la opción de borrar todo. Dibujar. Bueno, digamos que hay una fórmula, digamos, que se puede usar para contar mediante el principio de inclusión-exclusión, pero no quiero entrar en ese detalle de la fórmula porque sé que, digamos, no tenemos, digamos, algunos digamos, el manejo algebraico necesario. Entonces, por eso estaba intentando hacerlo, digamos así, generando más una intuición de conteos indirectos. Entonces, ahorita con los problemas que resolvamos, va a ser mucho más claro todo, va a ser súper claro. Disculpen ahí la pantallita, la aplicación no me permite borrar de una manera como diferente. Bien, voy a dejarlo así. Entonces, podríamos mencionar, digamos, sobre el principio de inclusión-exclusión que está muy relacionado con la teoría de conjuntos, ¿vale? Y entonces, digamos, l- respecto a teoría de conjuntos, nosotros ya manejamos algunas cosas que hemos aprendido tal vez en la primaria. Por ejemplo, diagramas de Venn, ¿vale? Diagramas de Venn. Creo que se escribe con doble N. Entonces, ¿qué son los diagramas de Venn? Son ¿cierto? Las, los óvalos, las formas, digamos, que hemos llamado de alguna manera el conjunto A, ¿cierto? Esto para nosotros va a representar el conjunto A. Y lo que vamos a hacer con el conjunto A es meter todas las cosas que están en el conjunto A. Digamos que este es de figuritas. Entonces, hay un cuadradito, una estrella, un triángulo, una circunferencia. Voy a hacer como un rombo, ¿vale? Digamos, el conjunto de figuritas, un diagrama de Venn. Entonces es como la colección de elementos que tiene cierto conjunto, ¿vale?
Entonces, digamos, se representa mediante una, no sé, a veces uno hace una bolita, a veces se hace un óvalo, ¿vale? Y ahí se le pone un nombre. Entonces, este va a ser el conjunto C y este va a ser el conjunto de los carros o de las marcas de carros. Entonces, menciono una marca de carro, pongo el nombre de otra marca de carro, pongo el nombre de otra marca de carro y así, ¿vale? Entonces, podríamos, digamos, decir que los diagramas de Venn son la representación de un conjunto de objetos de nuestro interés. Animales, frutas, colores, ¿cierto? Así personas, profesiones. Entonces, por acá, disculpen, creo que ahora sí. Entonces, digamos que este conjunto, no tenemos solamente un conjunto A, sino que tenemos también un conjunto B. Y recordemos que hay algunas propiedades entre conjuntos. Nosotros a esta partecita hay una parte común, ¿cierto? Le hemos llamado la intersección, ¿vale? Esta es la intersección. O, dicho de otra manera, podríamos llamarlo como elementos comunes, ¿vale? Elementos comunes. Y podríamos también decir otro conjunto re importante, digamos, voy a marcarlo en verde, y es la unión de todo. Entonces, voy a tomar todo el exterior, ¿vale? Entonces, todo, todo. Entonces, digamos, acá ya entra todo, absolutamente todo, y esto se le llama la unión. ¿Listo? Y yo creo que esta palabra sí expresa, digamos, bastante bien de lo que trata, digamos, esa operación entre conjuntos. Entonces, nosotros vamos a querer contar la cantidad de elementos que hay en la unión. ¿Cuántos elementos habrán en la unión? Pero hay que tener cuidado con esa intersección, ¿cierto? Entonces, esto va a ser lo que voy a usar en los problemas que siguen. Voy a continuar entonces con la presentación, ¿vale? Pero entonces vamos a recurrir a esto. Hay que tener en cuenta la intersección o elementos comunes y la unión, que es todo, ¿vale? Entonces, un primer problema relacionado me dice, en un pueblo de 351 personas, cada adulto es dueño de un carro, una bicicleta o de ambos, ¿vale? Agregan, si 331 personas son dueños de autos y 45 son dueños de bicicletas, entonces, ¿cuántos dueños de autos no son dueños de bicicletas? ¿Vale? Entonces acá, miren que los problemas muchas veces ya me están arrojando lo que, digamos, esa caracterización de las que hablaba antes, ¿vale? ¿Es hombre o es mujer? ¿Es mayor o es menor? ¿Vale? Acá me están arrojando, digamos, las características que, digamos, yo voy a considerar relevantes en mi problema para poder resolverlo. Entonces, me están hablando de dueño de carros o dueño de bicicletas, ¿cierto? Dueño de carros o dueño de bicicletas. Y en un momento me dicen que ambos, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo soy dueño de ambos? Podemos regresarnos y pensar en que hay elementos comunes, ¿cierto?
Bien, entonces vamos a bosquejar esto mediante un diagrama de Venn y ahorita le vamos a dar un nombre. Entonces vamos a pensar esto por acá y voy a pensar esto por acá. Entonces dos conjuntos. Bueno, lo voy a pintar en otro color para que sea mucho más claro. Uno negro y uno azul. Y entonces voy a decir, el conjunto azul es los de los dueños de bicicletas. Dueños de bicis. Dueños de bicicletas. Listo. Y por otro lado, el conjunto que marqué en negro, ¿cierto? Mediante un diagrama de Venn, va a representar para mí dueños de carros, ¿cierto? Ah, bueno, aquí se menciona autos o carros, pero digamos, ¿cierto? Son sinónimos. Deberíamos de pensar que son lo mismo. Entonces les voy a hacer algunas preguntas para responder, digamos, digamos, el problema, ¿cierto? Dar respuesta al problema que nos aparece en pantalla. ¿Qué pasará si yo cuento a todas las personas? Es decir, todos los que son dueños de carros y todos los que son dueños de bicis. ¿Cuántas personas habrán en total? Contándolos todos. Si los cuento todos, pues me están diciendo que en el pueblo hay 351 personas, ¿vale? Entonces, daría respuesta a mi pregunta. 351 personas, ¿vale? En total hay 351. Pero ese 351 yo lo voy a ver de la siguiente manera. Yo lo puedo pensar como dueños de carros, más la cantidad, más dueños de bicis. ¿Será que esto es cierto? Las 351 personas, yo las puedo expresar como, cuento los que tienen carro y cuento los que tienen bicis. Y ya, esa es la cuenta. Resulta que no. Miren que podríamos pensar, digamos que en sus salones de clase, en sus aulas de clase, yo pregunto, ¿a quién le gusta, digamos, yo qué sé, a quién le gustan las fresas? Y muchas personas van a levantar las manos, ¿vale? Yo las cuento. Y luego pregunto, ¿a quién le gusta la sandía? Y otras personas van a levantar la mano, listo. Pero es muy posible que algunas personas hubieran levantado la mano dos veces, porque les gusta la sandía y porque les gusta la fresa, ¿vale? Hay algunas otras que por el contrario no levantaron la mano. Entonces hay que tener en cuenta esas personas. Entonces miren que cuando hablamos de la intersección, ¿cierto? Es decir, si yo aquí hago un dibujito, por ejemplo, este puntico, ¿qué me va a representar este punto? Una persona que es dueña de bici, pero también una persona que es dueña de carro, ¿vale? Entonces, hay personas como que levantaron la mano dos veces, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa intersección. Entonces vamos a hacerlo así. Aquí a esta cantidad, dueños de carros más dueños de bicis, debo restarle la cantidad de personas que son dueño de ambos. ¿Listo? Sumo los que tienen carros, sumo los que tienen bici y luego resto los que tienen ambos. Ya voy a explicar de dónde saco eso, ¿vale? Pero entonces voy a ir a mi problema nuevamente y voy a interpretar más digamos, la información que me están dando. 331 personas son dueños de autos, es decir, de carros, ¿cierto?
331 personas son dueños de autos. Entonces, les pregunto, ¿cuántas personas habrán en esta región? Toda la región negra que es de carros, ¿cierto? ¿Cuántas personas en total hay en este conjunto que pinté dueños de carros? Pues hay un total de 331. ¿Listo? Pero yo sé, cuidado acá, yo sé cuántas personas hay en total. Es decir, cuántas hay en la partecita negra más esta partecita que pinto en verde. ¿Cuántas personas habrán? Si sumo todas las que hay en negro más todas las que están en la parte verde, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar 351, ¿vale? Pero yo sé que en la parte negra es 331, entonces ¿cuánto le falta a todo esto? Perdón. ¿Cuánto le falta a todo esto 331 para llegar a 351? Y eso me va a dar el número de personas que están en esta región, ¿vale? Pues entonces faltan la resta, 351 le resto 331, ¿vale? Entonces voy a poner acá la resta entre esos dos números, 20. Lo importante de los diagramas de Venn, o digamos la facilidad que me da, es la de distinguir varias regiones, justamente. Tengo una región azul, mm, por acá tengo unas opciones de cuántas personas hay en total de bicis. Entonces, dentro del conjunto de los dueños de bicis hay dos tipos de personas. Las que tienen solamente bici y las que tienen bicicleta y también tienen carro. Entonces, este 20 me está hablando de qué tipo de personas, de las que solamente tienen bicicleta, porque está ubicado en este lugar exclusivamente. Si estuviera acá, tendría ambos, ¿listo? Bien, entonces me dicen, este 31, miren que ya lo usamos, ¿vale? Ya sabemos, aquí en toda esta región en total hay 331. Entonces me dicen, 45 son dueños de bicicletas. Hay total, en total, 45 dueños de bicicletas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a centrar nuestra atención en el conjunto azul, donde solamente hay 20 personas y para que hayan 45, pues faltan 25, pero no las podemos poner acá esas 25, porque se nos dañaría la cuenta que habíamos hecho antes, ¿cierto? A 331 le faltan estos 20 para completar las 351 personas del pueblo. Entonces el 25 me veo obligado a ponerlo acá en este lugar, ¿vale? Finalmente, digamos, ya puedo ubicar este dato de 331. Pues voy ahora a pensar en el conjunto de carros, es decir, las personas que son dueñas de carros. Y en la misma situación que ocurría en el caso de los dueños de bicicletas. Hay personas dueñas de carros que tienen solamente carro, pero hay otras que tienen también carro y bicicleta. Entonces, este 25 está ¿cierto? En esa reunión de ambos. Es decir, este 25 me indica, lo voy a escribir por acá, hay 25 que son dueños de ambos. ¿Listo? Esos son dueños de ambos. ¿Este 20 es qué? Dueños de solo bicicletas, solo bici. Y finalmente, entonces debo ubicar los que son dueños de solo carro. Pero entonces yo sé que son 31 los que tienen carros en total.
Pero si ya sé que hay 25 que tienen ambos, lo que le falta a 25 para llegar a 331 es la cantidad de personas que tienen solamente carro, ¿vale? Entonces, ya digamos con esto, dueños de solo carro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer ahora con estos numeritos, el 306, el 25 y el 20? Vamos a poder responder la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuántos dueños de autos no son dueños de bicicletas? Es decir, ¿cuántas personas solo tienen carro? Entonces, la respuesta justamente ya la encontramos y es 306. Son dueños de auto que no son dueños de bicicleta. Listo. Otra pregunta, ¿cuántos dueños de autos son también dueños de bicicletas? Listo. También son dueños de bicicleta. Aquí lo tengo, ¿cierto? Dueños de ambos, 25. ¿Y cuántas personas son dueños de bicis, pero no son dueños de carros? Pues solamente 20, ¿vale? Entonces miren que nosotros podríamos volver a esto que escribía al inicio y comprobar. ¿Será que si yo sumo la cantidad de dueños de carros más la cantidad de dueños de bicis y le resto la cantidad de los que son dueños de ambos, me da 351? La respuesta es que sí, ¿cierto? ¿Cuántas personas son dueñas de carro? Me lo dijeron, 331. Le sumo, ¿cuántos son dueños de bici? Aquí lo tenemos, 45. ¿Y cuántos son dueños de ambos? Pues aquí está establecido, son 25. Y esto justamente, al hacer la cuenta, da 351. Miren que nosotros podríamos, a partir de este problema, digamos, sin usar diagramas de Venn, resolver la pregunta. Pero tendríamos que recurrir al álgebra, ¿vale? A resolver ecuaciones y ese tipo de cosas que también hemos aprendido. Por ejemplo, ya les voy a indicar esa manera de hacerlo. Mm, por ejemplo, yo ya sé que 351 es el total de personas, ¿cierto? Ese es el total de personas, me lo dieron en el problema. Sé también cuántas personas son dueños de carros, ¿cierto? Son 331. Ahí yo no distingo entre los que tienen bicicleta o los que no, solamente dueños de carro. También voy a los que son dueños de bicicletas, ¿cierto? Y dueños de bicicleta son 45, entonces este número sería 45. ¿Y cuál dato tenemos desconocido? Dato desconocido, ¿cuántas personas son dueñas de ambos? Entonces ahí podríamos plantar una ecuación. Lo voy a hacer aquí en esta esquinita. 351 es igual a dueños de carros, 331, más dueños de bici, 45. Y le debo restar una incógnita. Le voy a poner la letra A. ¿Por qué? Porque, digamos, son dueños de ambos. Miren que de acá yo puedo despejar el valor de A solamente usando álgebra, ¿cierto? Y despejo ecuaciones para encontrar ese valor. Cuando despejamos A, voy a escribirlo mejor aquí, menos A. Entonces ese A lo despejamos y llegamos a la conclusión de que A es exactamente igual a el número que nosotros habíamos encontrado, 25. Y si ya sabemos que hay 25 que son dueños de ambos, entonces pensando en el 331 puedo responder, ¿cuántos no son dueños de bicicletas, sino solamente auto? Y hago la resta. A 331 le resto 25 y encuentro el 306, que era
la respuesta de la pregunta, ¿vale? Estos son el tipo de problemas que, digamos, yo pienso, digamos, compartirles. Problemas donde hay varios tipos de conjuntos y mediante sumas y restas, pensando en diagramas de Venn, ¿cierto? Vamos a poder resolver. Pero digamos, esa fórmula de, del principio de inclusión-exclusión está bastante relacionado con esta escritura. Bien, vamos a un problema, digamos, mucho más numérico o algo, o digamos, como se llama en matemáticas, teoría de números, ¿cierto? Me dicen, Ana escribe en un tablero la lista de los números enteros entre 1 y 100 que no son múltiplos de 2, pero tampoco son múltiplos del 3. No es- entonces, una lista, vamos a comenzar esa lista. Digamos, a veces en problemas de Olimpiadas se ve que estudiantes hacen la lista y se toman la laboriosa tarea de listar todos los números. El uno no es múltiplo ni de 2 ni del 3. El 4 sí, tampoco me sirve. El 5 me sirve. El 6 no me sirve porque es un número par. El 7 sí me sirve. Y hace la lista así de todos esos números hasta que llega finalmente al último número. El 100 no lo puedo escribir. El 99 tampoco porque es múltiplo de 3. El 98 tampoco. Y el último número me doy cuenta que es el 97, ¿cierto? El 96 es par, no se puede. El 95 es el último. Pero miren que estos puntos suspensivos, ¿cierto? Todos estos punticos indican que hay muchos más números en esa lista. Entonces eso me va a quitar mucho tiempo cuando estoy resolviendo problemas. No puedo hacer una lista. ¿Y qué es, digamos, qué podríamos decir si a mí me dicen, bueno, póngale un cero más? No quiero los números entre 1 y 100, sino que quiero los números entre 1 y 1000. Como que se hace más imposible esa tarea. Entonces, nosotros debemos recurrir a herramientas que nos ayuden a resolver ese tipo de problemas sin tener que hacer una lista enorme de números, ¿vale? Entonces, olvidémonos de esta solución que por supuesto nos ayuda y era la que yo les mencionaba al inicio. Yo quiero contar las personas de mi casa, entonces las cuento todas. Va una, van dos, van tres, van cuantas, y así las cuento todas. Pero vamos a contar esto de manera indirecta, ¿listo? No queremos contar directamente. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomemos el conjunto de los números que están entre el 1 y el 100. Ese es mi conjunto grande, ¿cierto? Mi conjunto grande. Ah, bueno, lo voy a dibujar un poquito más a un lado. Estos son los números del 1 al 100, ¿vale? Esos son todos los números. Son todos. ¿Qué comprende a este? ¿Listo? Estos son todos. Del 1 hasta el 100. Pero dentro del conjunto de todos esos números del 1 al 100 están ¿quiénes? Están los que son múltiplos del 2. Entonces voy a poner acá múltiplos de y el 2 ahí chiquitico, ¿vale? Entonces eso va a estar relacionado con esto. Y voy a tener otro conjunto ahí de los múltiplos de 3. Pregunta, múltiplos de 3. ¿Será que esos conjuntos no se tocan? ¿O será que sí se tocan? El múltiplos de 2 son por un lado y los múltiplos de 3 son por el otro. La respuesta es que no, este dibujo está mal. ¿Por qué? Recuerden que nosotros, digamos, hemos estudiado algo o hemos aprendido algo que se llama mínimo común múltiplo. Entonces miro múltiplos comunes y resulta que hay múltiplos que son comunes. El 6, ¿cierto? El 6, ese es múltiplo del 2, pero también es múltiplo del 3. El 12, ¿cierto? Y así hay muchos números que son múltiplos de ambos. Entonces hay que tener cuidado con el dibujo que nosotros hacemos. Tenemos que responder esa pregunta antes. Entonces, como sabemos que esos conjuntos no están separados, entonces vamos a dibujar como que ellos se tocan, ¿cierto?
¿Y qué podemos decir? ¿Quiénes están por acá? Los múltiplos del 6, ¿vale? Por ahí en esa intersección van a estar los números que son múltiplos de el número 6. Bien, entonces ya utilizamos diagramas de Venn. Lo que necesitamos ahora es contar, ¿vale? Pregunta, ¿cuántos números pares hay del 1 al 100? Uno podría pensar, la mitad, ¿cierto? La mitad son pares, la mitad son impares. Y está en lo correcto. La mitad son números pares, la mitad son números impares. Pero digamos, hay una manera en este caso mucho más útil de hacerlo. Vamos a hacerlo, múltiplos del 2. Bueno, les voy a mostrar dos maneras de hacerlo. Una manera, primera manera para contar los múltiplos del 2 va a ser, tomamos el número 100 y lo dividimos entre el 2. Y esa división nos va a dar el número 50. Entonces, ¿cuántos múltiplos del 2 hay? Hay 50. Vamos a contar la cantidad de múltiplos de 3. ¿Qué voy a hacer? Como los números son del 1 al 100, voy a tomar el 100 y lo divido entre ¿cuál número? Entre el 3. Y esta división no me va a dar exacta, ¿cierto? Ya lo sabemos. Eso me va a dar 33,3. Y digamos ese 3 es periódico. ¿Listo? Eso significa esa rayita arriba, que el 3 se repite infinitamente. Entonces, vamos a dejarlo así. Pero ¿cuántas unidades enteras hay en 33,3? Pues solamente 33. Entonces de acá, yo voy a decir, ¿cuántos múltiplos de 3 hay? Hay 33. Vale, este va a ser el número que me va a interesar. Como me están apareciendo múltiplos del 6, entonces voy a hacer algo muy similar. 100 dividido 6 me va a dar ¿cuánto? El 6 en el 10 está una vez, sobran 4. Y el 4 del 0 es un 40, entonces me va a dar 16. Y aquí ya necesariamente tengo que pasar a decimales. Me van a sobrar 4. Entonces el 6 se va a repetir periódicamente. Pero vuelvo a preguntar, ¿de acá cuántas unidades son? Pues cuántas unidades, bueno, no unidades, sino cuántos elementos enteros hay. Esta es la parte decimal, ¿cierto? Y esta es la parte entera. Entonces me va a interesar la parte entera. Entonces en total tengo 16. Y ese 16 son los que son múltiplos del 6. Entonces puedo ubicar estos números en mi diagrama de Venn. ¿Cuántos múltiplos del 6 hay? Hay 16. ¿Cuántos múltiplos del 2 hay en total? En total, cuidado. En todo el dentro de todo el conjunto rojo deben haber 50. Pero yo ya llevo 16, entonces a 50 le quito 16 y escribo ese resultado, ¿cierto? Habrán 34. Miren que si sumo 34 que solamente son múltiplos de 2 más 16 que son múltiplos de 2 y de 3 me da 50, ¿vale? Y ahora hago lo mismo pero con múltiplos de 3. ¿Cuántos números son múltiplos de 3? 33. Pero ya llevo 16. Entonces, ¿qué hago? Me faltarán 17. 16 más 17 me da 33. Bien, yo sé que cuántos, digamos aquí ya llené múltiplos de 2, múltiplos de 3, pero me hace falta decir todos, ¿cierto? ¿Cuántos números en total hay en el conjunto de todos los números? Pues del 1 al 100 hay 100, ¿cierto? El conjunto de todos tiene 100 elementos. Lo voy a pintar así mejor con una flechita, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que hay 34, ¿cierto? Hay 34 múltiplos del 2. Hay 16 múltiplos de el 6. Hay 17 múltiplos de el 3.
exclusivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estas cantidades? Me debe dar 100, pero hace falta algo. Hace falta los que están por fuera, ¿cierto? Que son los que nosotros queremos contar. ¿Cuántos hay por acá por fuera? No sabemos. Entonces, a esa cantidad le podemos poner una incógnita o podríamos decirlo de esta manera. Si al 100 le restamos 34, le restamos 16 y le restamos 17, nos da ese resultado de los que están afuera. Entonces voy a ponerlo acá como con una incógnita. Voy a ponerle n. ¿Por qué? Porque no son múltiplos de ninguno. Entonces hagamos este despeje y ahora lo voy a hacer todo en el mismo color. A 100 le quito 34, ¿cierto? Bueno, mentiras, con colorcitos uno entiende más. Le quito 34, luego le quito el 16 y le quito finalmente el número 17 verde. Esto me va a dar exactamente la cantidad de números que no son ni múltiplos del 2 ni múltiplos del 3. Esa resta, ¿cuánto da? Pues esto yo sé que es 50, ¿cierto? 34 y 16 es 50. A 100 le quito 50, me da 50. Y a 100 le quito 17, me da 33. Entonces, esta va a ser la respuesta a nuestra pregunta. ¿Y dónde va ubicado ese 33? Cuidado, este 33 es diferente de este. No son los mismos, ¿vale? En cantidad sí, pero ellos significan cosas diferentes. ¿Este 33 qué? Son los números que no son múltiplos, ni el 2 ni el 3. ¿Listo? Múltiplos de ninguno. O, dicho de otra manera, hay 33 números que no son divisibles entre 2 o 3. ¿Y dónde va ese 33? Por aquí afuera. ¿Vale? Pues lo puedo poner allá arriba o por acá abajo, listo. Total, es que esté dentro del conjunto de todos los números. Pregunta, para nosotros poder cerciorarnos de que tenemos una respuesta buena, ¿qué podemos hacer? Sumar 34 más 16 más 17 más 33 y nos debe dar 100, ¿vale? Una manera rápida de hacer este mismo problema. Pero miren que acá hemos usado pues ese principio de inclusión-exclusión, ¿cierto? Estamos contando de manera indirecta, ¿vale? Y por eso es que aparecen restas en nuestra operación, en nuestro conteo y sumas. Una manera indirecta para contar la cantidad de números que son múltiplos de 2 y cantidad de números que son múltiplos de 3. Una manera indirecta, perdón, una manera diferente es la siguiente. Con rojo, múltiplos de 2. Entonces, voy a hacer una lista. Yo sé cuál es el primer múltiplo del 2, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente múltiplo del 2? El 4. Y así, pero no los voy a escribir todos. Pero ¿cuál es el último? El último sí lo sé. O los dos últimos. 98 y el 100, ¿cierto? Esos son el conjunto que hemos llamado múltiplos de el 2. ¿Cuántos números hay en ese conjunto? Fácil, porque lo que debo hacer es tomar este numerito y dividirlo entre 2, ¿cierto? 100 dividido 2 me va a dar 50. Hay que tener cuidado y en este caso esto funciona porque comenzamos con este, ¿vale? Múltiplos del 3, voy a hacer exactamente lo mismo. Múltiplos del 3 son el primer múltiplo del 3, el 3, el segundo, el 6, y así, hasta los últimos, 96, 99. ¿Qué pasa entonces ahora? Voy a hacer lo mismo. Ese último lo divido
este numerito lo divido entre 3 y eso me va a dar 33. Y en este caso nos estamos evitando los decimales. ¿Listo? Y se podría hacer lo mismo con el múltiplos del 6. Em, para uno, digamos, quedar más claro respecto a cuántos hay, si digamos no son del 1 al 100 sino que me dicen del 100 al 200 pues deberíamos dividir entre 2 dividir entre 2 todos los divido entre 2. Cuando este lo divido entre 2 me da 1, este me da 2, este me da 49 y este me da 50. Y digamos, me va a quedar una numeración de los elementos que yo, digamos, estoy buscando, ¿sí? Uno, 2, 3, ¿cuántos hay? Hay 50, y aquí lo mismo, ¿vale? Bien, voy a activar el chat un momentico para que puedan compartirme dudas o preguntas. Voy a hacerlo así rápido. En el chat me pueden escribir, por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta. El tiempo veo que se nos está acabando y tenía todavía dos problemas más. Bueno, por acá. Ah, bueno, la asistencia. Voy a ver si la tengo acá. Control Z. Bueno, por acá lo tengo. Ahí acabo de enviar al chat el formulario de la asistencia. ¿Listo? Todo claro, dicen por acá. Bien. Quisiera que le tomen un pantallazo, digamos, a esto o lo escriban rápidamente, un celular y tomen una foto. Juan Callejas, una duda. En el ejercicio del pueblo decía que son un número de personas, pero no dice si son todos adultos. Digamos, en este caso, mira que hay varias cosas que están quedando como implícitas en ese problema. Cuando me mencionan, hay 331 que... Voy a regresar. Hay 331 personas en el pueblo. Listo. Tienes razón. No se está mencionando si es un pueblo de solamente adultos o hay adultos y niños. Vale, válida, digamos, ese punto que estás tocando. Hay otra cosa acá y es que, miran que no dan cabida, digamos, a personas que no sean dueños de nadie, ¿cierto? Dueños de nada, perdón. Dice 331 son dueños de autos, 41 son dueños de bicicletas. Mm. Entonces, sí, tal vez una corrección, digamos, en el enunciado podría aclarar ese asunto. Pero creo que es algo de la redacción del problema y no de, digamos, un problema como matemático, ¿vale? Pero sí hay problemas en los que hay que tener cuidado porque eso sí podría ocurrir. Gracias ahí a Juan. En este caso se asume entonces que todos los habitantes del pueblo son adultos, ¿vale? Fue lo que, digamos, asumí para poderlo resolver. Entonces les muestro este problema, espero que ya lo hubieran tomado foto, y este otro, un problema, digamos, donde estoy, digamos, combinándolo ya con porcentajes, pero donde también tendríamos que usar una herramienta muy similar. ¿Listo? La del principio de inclusión-exclusión. Una fotico, un pantallazo, y ahí, digamos, les va a quedar para trabajarlo. No sé, creo que estoy sobre el tiempo y no quisiera pasar este problema así muy pronto. En un aula de 50 estudiantes se realizó una encuesta donde todos votaron. Se les pidió la mano, se les pidió levantar la mano si les gustaba ciertos colores, obteniendo la siguiente información: color morado, 22 color naranja y 31 color verde, ¿vale?
Si se sabe que nadie levantó la mano 3 veces, ¿cuántas personas levantaron la mano? Exactamente 2 veces. ¿Qué hiciéramos en este caso? Hay una información muy importante que, digamos, hay que saber manejar, ¿cierto? Nadie levantó la mano 3 veces. Entonces vamos a pensar esto rápidamente en términos de diagramas de Venn, dibujando, ¿cierto? Por ejemplo, estos son los que les gusta el morado, M. A estos les gusta el color naranja y a estos les gusta el color verde, ¿vale? En total, si yo sumo todos esos valores, ¿cierto? Si yo sumo todo lo que hay en M, todo lo que hay en N y todo lo que hay en V, me va a dar exactamente 50. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Voy a escribirlo de esta manera. Ups. Bueno, entonces voy a pensarlo así. Aquí estoy uniendo tres conjuntos. M unido V unido el conjunto naranja, ¿cierto? Y yo voy a mirar el número de elementos que tiene ese conjunto. Le voy a poner este simbolito para que me indique el número de elementos que tiene la unión. Pero entonces yo sé que ese conjunto lo puedo ver como el número de personas que levantaron la mano con el morado, más el número de personas que levantaron la mano con el verde, más el número de personas que levantaron la mano con el naranja. Voy a añadirle el número de verdes más el número de naranjas. Hay algo acá, digamos, importante, y es que ahora debo hacer qué cosa, digamos, esa fórmula del principio de inclusión-exclusión. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Si yo ya sumé todos los de morado, es decir, ya sumé esto, y voy a sumar los de naranja. Entonces tengo que sumar todos estos. ¿Qué ocurrió cuando sumé esas dos cosas? Se me repitió la intersección, ¿cierto? Entre M y N. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a quitar, porque yo quiero sumar todas las personas solamente una vez, ¿cierto? Entonces le voy a quitar el número de personas que están en la intersección, ¿vale? Es decir, en M intersectado N, ya escrito en términos de conjuntos, M intersectado N. Pero voy a ir ahora al verde. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a intersectar con el morado y también se va a intersectar con el naranja. Entonces le voy a quitar verde intersectado con morado y le voy a quitar el número de naranja y verde, ¿cierto? Naranja intersectado verde. Y recordemos que todos estos son números, ¿listos? Son los lenguajes de la teoría de conjuntos, sino que estos son numeritos. Bien, miren que entonces ya quité una vez la intersección. Entonces ya este elemento, este conjunto, digamos, ahora lo voy a pintar con colorcito azul, este. Este ya lo quité una vez, pero luego, cierto, por esta. Pero luego lo volví a quitar y luego lo volví a quitar una tercera vez. ¿Cuántas veces quité el de la mitad? Lo quité 3 veces. Entonces, ¿qué debería yo hacer ahí? ¿Cierto?
debería añadir la cantidad de personas que hay en la intersección triple, morado, intersectado naranja, intersectado verde, ¿vale? Y digamos, esta fórmula, si es muy del tipo principio de inclusión-exclusión, ¿vale? Porque estoy contando la unión mediante el conteo de conjuntos diferentes a ellos, ¿vale? Entonces acá lo que tendríamos que hacer es reemplazar simplemente esos valores. Eh, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver. M unido V unido N. ¿Cuántas personas hay en total? Me dicen 50 entonces. 50. Esto del recuadro amarillo lo voy a hacer por acá. 50 es igual. ¿A cuánto? Al número de personas de morado, 17. Más. Número de personas con verde, 31. Más. El número de personas con naranja, ¿cierto? Naranja son 22. Pregunta, ¿cuántos es este? ¿Cuántas personas hay en la intersección de los tres? Nadie levantó la mano 3 veces. Es decir, este valor es, en nuestro caso, 0. Y miren que estos que están acá, lo voy a pintar en este colorcito. Todos estos son los que levantaron la mano 2 veces, ¿cierto? ¿Cuántas personas levantaron la mano 2 veces? Hay que restarlo. Entonces, menos, lo voy a escribir así, menos, voy a escribir una D para saber qué son los que levantaron la mano 2 veces. Y lo que voy a hacer es despejar ese valor de D. Listo. Entonces, ¿quién es D? Es la intersección de M y N, la intersección de verde y morado y la intersección de naranja y verde. Esos son, lo estoy llamando con la letra D. Al despejarla, me va a quedar que D es igual a 31 más 22 más 17, 17 más 31 más 22, y a esto le resto finalmente el 50, obteniendo que los que levantaron la mano 2 veces es 20. 2, 3, 7, 70. Esta sumada 70 menos 50, sí, 20. ¿Vale? ¿Cuántas personas levantaron la mano 2 veces? Hay 20 personas. Hay unos por acá, hay otros por acá y hay otros por acá. ¿Cuántos? No sabemos. Hay muchas maneras de sumar 20 con números naturales positivos, ¿cierto? Entonces, números enteros positivos. Entonces, hay muchas maneras. Entonces, no podemos llenar el diagrama de Venn como lo hicimos en otra oportunidad. Bueno, espero pues que esto hubiese quedado claro. Digamos, esto fue ya un poco más metiéndonos con este tipo de expresiones, un poco más avanzado, pero digamos, vean que en últimas estamos pensando en sumas y restas, listo, para contar de manera indirecta algo que nos interesa, ¿vale? No sé si tienen comentarios, preguntas. Este problema lo voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen. Tómenle un pantallazo, ¿cierto? Con porcentajes en sexto y en séptimo, están súper bien. Entonces este problemita lo podrían resolver, ¿vale? Miren que acá se combinan dos tipos de datos, numéricos, ¿cierto? 8 como una cantidad y 75%. Por acá, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden llenar el formulario y nos vemos el viernes para, para continuar con el segundo taller de conteo. Muchas gracias.